Saludos cubanos en este día 18 de agosto, domingo. Yo trabajo para Libertad todos los días, aún el sábado, porque recibir los conocimientos bíblicos y también transmitirlos es trabajo para la libertad y por la libertad. Porque Dios creó al mundo, dejó una serie de mandamientos que cumplir, pero todos dentro de un marco de libertad. De hecho, dejó el libre albedrío para que no se calificara su gobierno, su sabiduría en la tierra como un gobierno arbitrario, como es este gobierno que en estos momentos impone la ideología castrocomunista dentro de la nación cubana. Saludos para todos, siempre, como digo, primero para aquellos que están aquí dentro, batiéndose en esta vorágine de corrupción, de deformación humana, de inmoralidad, de todas esas aberraciones de los seres humanos. Un saludo muy fraternal para ellos. Después continúo con los que están en el exterior y ayudan un poco a los que luchan dentro acá por una verdadera democracia, por una libertad fuera de comillas y por la integridad de nuestra nación. También para aquellos que están en el exterior, que no hacen nada por reivindicar y reconstruir la nación. Y por último, para aquellos que están en el poder y que continúan arruinándola, porque mantienen la ideología castrocomunista, que no sé si se le puede llamar ideología, yo diría más bien la aberración dentro de un pensamiento filosófico que manipula el género humano. Aquí estamos, hoy 18 de agosto, diciendo lo que muchos no quieren escuchar. Otros no se atreven a escuchar. Y otros no les interesa escuchar, porque no le interesa hacerle bien al prójimo, no le interesa los valores profundos, cristianos y humanos. No le interesa que su pueblo ejerza incondicionalmente los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Le interesa solo su corta vida en la tierra, pasarla lo mejor posible, sin pensar mucho en los demás. Yo diría sin amar al prójimo, porque cuando se actúa así y se piensa así, no se ama al prójimo. Le son indiferentes las injusticias que se cometan contra el prójimo. El bien colectivo no les preocupa. Lastimosa la conducta de estas personas. Pero bueno, yo estoy acá diciendo lo que pienso, lo que siento, lo que sufro, lo que quiero, y no me preocupa mucho el precio que tenga que pagar por ello. Ni tampoco me preocupa mucho ser aceptado por muchos. No, los poquitos que razonan, que aplican la sabiduría y tienen cierta capacidad de inteligencia, no solo en la mente, sino en el corazón, creo que sí les interesa escuchar estas cosas. Aquellos padres que les interesa no traicionar a sus hijos, no mentirles, sino entregarlo a un sistema de valores humanos y cristianos profundo. Y digo humanos y cristianos porque los valores humanos están encerrados en el cristianismo, así como la esencia de la lucha no violenta. Voy a comenzar hoy leyendo Romanos capítulo 13, porque yo pienso y aseguro que hay muchas confusiones en la interpretación de esta parte de los Romanos. Capítulo 13, versículo 1. De todas las Biblias, unas con diferentes palabras por la traducción, pero con el mismo significado. Dice, toda alma se someta a las potestades. En otras dice, a las autoridades superiores, porque no hay potestad, o sea, no hay autoridad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad o a la autoridad, a la ordenación de Dios resiste, y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. Hasta ahí está bien. Sométase a las autoridades. Pero veamos qué dice el versículo 3. Porque los magistrados no son para temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a las potestades, o sea, a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Ha sucedido así en nuestra nación? El hombre que hace el bien, el que es honesto, el que es honrado, el que no acepta la mentira, el hombre transparente, íntegro, ha sido respetado por las autoridades. El que hace lo bueno ha sido respetado por las autoridades o todo lo contrario. Ese hombre ha sido excluido,
reprendido, vituperado, denigrado, satanizado por las autoridades. ¿Tengo que obedecer yo como cristiano esas autoridades? Aseguro que no. Y eso no es oponerme al mandamiento divino, porque los magistrados no son para temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad o la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Voy a poner el ejemplo bien cerca. Yo he tenido alabanza de las autoridades, he hecho lo malo, júzguenme, porque he estado en esta situación de ser reprendido, de ser golpeado, de ser excluido social, política, económicamente, satanizado. ¿Por qué? ¿Porque he hecho lo malo? Aseguro que no. Como estoy hablando aquí, así con esta sinceridad, lo he hecho la mayor parte de mi vida. Ahora, no acepto que nadie piense por mi cerebro. No acepto que nadie me imponga la mentira y yo no protestar. No acepto los abusos de poder que han cometido esas mismas autoridades o potestades de que se habla acá contra los más indefensos, los más débiles, contra los niños, contra las mujeres, contra los ancianos, contra toda aquella persona que se decide a hacer lo que he hecho yo y a enfrentar las injusticias y los abusos de poder que provienen del Estado, de esas autoridades. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no sin causa trae el cuchillo, porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo. Esta sociedad se ha vuelto al revés. Al que hace lo malo no se le castiga, porque es que el que hace lo malo son las propias autoridades, quienes han llevado a la disminución de valores, a la inconsciencia, a la falta de respeto por el hombre que tiene dignidad, al que se opone a la mentira, a los embustes que hacen estas autoridades solo para mantenerse en el poder, obstaculizando el progreso de la nación. ¿Quiénes son los que se han opuesto a este mismo cristianismo? Esparcirlo por la sociedad, por las escuelas. ¿Por qué no tenemos instituciones cristianas? ¿Por qué nos ha costado tanto trabajo construir iglesias, templos donde se eduque en valores a la sociedad en general y no se le adoctrine en contra del cristianismo como el propósito que tiene todo el sistema de educación y ha tenido siempre desde que Fidel Castro ascendió al poder en 1959, atentando contra los cristianos, excluyéndolo de la sociedad, impidiéndole que realicen su labor de evangelización? ¿Son esas autoridades las que yo debo obedecer? Aseguro que no. Escudarme en eso por el temor a ellas es una aberración, es una traición a ese mismo Dios que me dice por qué debo obedecer las autoridades. Por lo cual es necesario que le estéis sujetos no solamente por el castigo, más aún por la conciencia. Precisamente por la conciencia no puedo estar sometido a estas autoridades, porque la conciencia me está diciendo constantemente que estas autoridades son las que están haciendo lo malo, lo corrupto, lo indebido, lo irrespetuoso hacia el género humano, hacia la condición humana. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, porque por eso le pagáis también los tributos, porque son ministros de Dios que sirven a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que temor, temor, al que honra, honra. Estoy de acuerdo. Pagar a todos los que debéis. Yo le debo a las autoridades insubordinación, indiferencia, desobediencia, porque realmente estoy desobedeciendo lo malo. Por la misma razón que Dios me dice, respeta a la autoridad, porque es para no dañar al que hace lo bueno. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Precisamente eso es lo que estoy haciendo, cumpliendo la ley. Porque si amo a mi prójimo, no puedo aceptar que se le mienta. No puedo aceptar que se cometan injusticias contra él sin protestar. No puedo aceptar que se cometan violaciones de derechos contra ese prójimo sin reclamar la justicia.
No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama a prójimo cumplió la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y si hay algún otro mandamiento, en esta palabra se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amamos a nuestro prójimo, aún los que supuestamente somos cristianos, y estamos a la expectativa para trampearle, para mentirle, para robarle, para hurtarle, para adulterar, porque adulterar no es solo el adulterio del matrimonio, se adulteran los productos. Cuando se le echa agua al aceite o al vinagre que se vende, cuando se le echa otro aditamento para hacer crecer puré de tomate, cuando se roba, muy utilizado el latrocinio para sobrevivir en Cuba, cuando se roba uno de los componentes que debe llevar un detergente o el jabón en una fábrica. Todas esas cosas son representación de no amar al prójimo. Supuestamente, la caridad no hace mal al prójimo, así que la caridad es el cumplimiento de la ley. ¿Saben lo que es la caridad? Sobre todo los supuestos cristianos, esa masa grandiosa que existe dentro de la nación cubana. Mi apreciación es que si la conocen, en un 90% no se está aplicando. El cristiano ha permitido que la vida secular, la vida mundanar, penetre dentro de sus casas y dentro de la iglesia. Cientos de miles de supuestos cristianos, y esto lo emito, lo digo, bajo la observación y la práctica. Cientos de miles de supuestos cristianos aceptan la mentira, aceptan el latrocinio, el adulterio, todas estas aberraciones humanas con tal de sobrevivir, sostener sus familias. Voy más, aceptan y practican el soborno, y no estoy hablando en base a un idealismo, sino en base a la práctica, lo que he vivido, lo que he visto. No es que esté juzgando, estoy diciendo mi apreciación de toda esta vorágine putrefacta en la que Fidel Castro ha convertido la sociedad cubana. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidias, mas vestidos del Señor Jesús, el Cristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Estas autoridades que han conducido a la nación, a la sociedad en general, a todas estas prácticas que Dios desecha, tengo que obedecerlas, tengo que someterme a ellas, a sabiendas que provienen de Satanás, que son satánicas. ¿Qué hicieron estas autoridades cuando Fidel Castro ascendió al poder por medio de la violencia e intentó hacerse un dios dentro de Cuba? ¿Cómo aborreció todo el cristianismo? Lo persiguió, trató de eliminarlo. Esas son las autoridades que yo tengo que obedecer. Perdóname, Dios mío, pero yo no soy hijo de Satanás, yo soy hijo tuyo. Vamos a ver qué ha causado el adoctrinamiento, los sistemas educacionales bajo completa hegemonía del sistema político, someterse a esa hegemonía. Dicen que los pastores deben cuidar sus ovejas. ¿Acaso los pastores cubanos, a excepción de algunos, han cuidado a sus ovejas? Cuando han permitido que el gobierno, el Estado, la revolución las atropelle, las conduzca, las acorrale a la práctica del latrocinio, de la mentira, de lo deshonesto, de lo deshonrado. ¿Acaso los pastores han puesto su vida para protección de estas ovejas? ¿O también han permitido que se les acose? Aseguro que Cristo fue el primer y más profundo, más completo, desobedecedor de las autoridades mundanales, de una forma pacífica, no violenta, pero no obedeció las autoridades terrenales, obedeció las autoridades celestiales desde el primer momento. No escuchó a Satanás, lo rechazó,
Las tentaciones que le hizo en el desierto no estuvo dispuesto a escucharlo. ¿Y qué ha sucedido con el cristianismo en Cuba? Ha escuchado las autoridades políticas del país. Se ha sometido a las autoridades políticas del país. Quiero que sepan, de seguro que si el cristianismo no se hubiese sometido a este tipo de aberración, nuestra nación no estuviese viviendo esta crisis espiritual más que material. Acá, dentro de la nación, por suerte y misericordia de Dios, pasamos necesidades, miles de vicisitudes, pero de hambre se han muerto muy pocos. Sobrevivimos. Pero la crisis espiritual de valores es inmensa y generalizada. ¿Tengo que obedecer a esas autoridades que han ocasionado todo esto? ¿Somos buenos pastores o ejercemos el pastoreo como Dios manda a aquellos que directamente atienden las iglesias cristianas? ¿Estamos obligados a obedecer la mentira, el fraude, lo deshonesto, lo deshonrado, la soberbia del poder? Aseguro que no. Perdónenme esta sinceridad abierta, bien transparente. No hablo con el idealismo de la imaginación, hablo con el ejercicio de la práctica. Conozco algo del proceder de las iglesias y de todas las instituciones cristianas, también la conducta de los cristianos en la práctica dentro de la nación cubana. ¿Por qué nos dejamos imponer el adoctrinamiento? ¿Por qué no tenemos hoy en esta sociedad instituciones educacionales cristianas, emisoras cristianas, sistema de comunicación cristiano exclusivamente, donde se promuevan los valores cristianos y la prédica del evangelio? ¿Cuál es la razón? La obediencia a estas perversas autoridades satánicas desde la base, donde el amor al prójimo no existe, solo adoctrinan y promueven el odio, la animadversión, no solo a los cristianos, sino a todo aquel que intente ejercer sus derechos humanos, sus derechos cristianos, sus libertades. En lugar de adoctrinar en el amor al prójimo, se adoctrina en el odio al prójimo, en el desprecio al prójimo. Y eso se ha arraigado en la sociedad mediante los métodos aplicados por el castrocomunismo. Métodos terroristas, de terror psicológico, además de la represión, la exclusión al que hace lo bueno, al que es transparente, al que se mantiene dentro de profundos valores cristianos y humanos. Estas son las autoridades que yo tengo que obedecer. Que me perdone Dios, pero esas autoridades yo no las voy a obedecer, porque yo no voy a obedecer lo que proviene de Satanás. Y así como dice ahí, despertemos del sueño, vayamos a la luz los cristianos, ejerzamos la conducta cristiana verdadera, obedezcamos lo que dice Dios, que a todos nos va a ser beneficioso. Yo pensaba, si esta manifestación del 11 de julio, que salió a la calle reclamando libertad, además hubiese salido a la calle cantando himnos cristianos, por ejemplo, el himno de Victoria, y aunque no fueran cristianos practicantes, demostrar el amor al prójimo, no importa lo que sucediera de parte del Estado, del poder, no importa, ascuas de fuego se acumularán en la cabeza de todos esos individuos represores. Andemos en la luz, marquemos la diferencia a los cristianos, no permitamos más que se nos adoctrinen a nuestros hijos en esta aberración política. Exijamos un sistema educacional cristiano y no dirigido, organizado, practicado, impuesto por personas indolentes y que no aman a su prójimo. Porque quien ama a su prójimo no lo daña. Es más, se sacrifica para ver progresar a su prójimo. Eso es amor al prójimo. Dejémonos ya de, por lo que dice Romanos 13, someterse a las autoridades, utilizar estos versículos para ocultar el miedo, el temor que le tenemos a las autoridades. Dejémonos ya de tanta falsedad, de tanta banalidad, que si los cristianos ejercemos un verdadero cristianismo, lo practicamos, el sistema político se desintegra por sí solo. El sistema represivo utilizado para imponer el terror se va a desintegrar por sí solo. No es la violencia el recurso a utilizar para obtener una mejor sociedad, para recuperar los valores
que se necesita, porque hoy cualquier cubano está dispuesto a huir de la nación, a denigrarse, a introducirse en toda esta vorágine corrupta antes de reclamar sus derechos, los derechos que le entregó Dios sobre esta tierra. Gracias a los pocos que van a escuchar este discurso. Cuba es de todos y para el bien de todos. Viva Cuba, sin dictadura, sin este partido comunista que no ha sido un partido sino un órgano de represión para imponer el terror. Arriba Cuba, arriba cristianos, sean verdaderos cristianos. Esta es mi percepción en la práctica de lo que he vivido y estoy viviendo dentro de esta nación. Recuperemos valores, dignidad, integridad, honestidad, honradez, honor. Con solo eso no permanecerá la dictadura en el poder ni 72 horas. Viva Cuba como nación libre de todas estas perversidades que ha implantado la revolución de Fidel Castro. Un abrazo, cubanos.